inflación durante julio de 2025 en Colombia varió 4,9% y en Villavicencio 5,04%. Los precios promedio variaron anualmente al alza y en Villavicencio sobre la media nacional. En la economía persiste el fenómeno inflacionario, el encarecimiento sobre el 4%. En julio de 2024 la variación anual era el 6,86%, la diferencia de las alzas con dejar de incrementar el 1,96% durante el año corrido, de enero a julio, el 0,3% en el mes, en el mes más el 0,08% por lo anterior, la economía comparada a partir de la anualidad y durante el 2025, los precios no sobrepasan las variaciones con el año anterior, están más próximos. Aunque los gastos mensuales subieron más, sería una posible tendencia alcista de los gastos. La estructura de la canasta, los servicios variaron al 0,25% al alza, los bienes no durables el 0,38%, bajaron los precios de los bienes semidurables menos el 0,01%, también los semidurables menos el 0,12%. En cuanto a los niveles de ingresos en los pobres, los incrementos de los gastos con el 0,01%, vulnerables 0,08%. En cuanto a los niveles de ingresos en los pobres, los incrementos de los gastos con el 0,1%, vulnerables 0,08%, clase media 0,09%, ingresos altos 0,14%. En julio de 2019 la inflación varió con el 3,79% anual después de pandemia y con alcanzar hasta el 13,34% en marzo de 2023. En el 2025 varió 4,9%. La economía continúa una senda desinflacionaria hasta entonces. La causa, el por qué y cómo cambia el precio depende ahora de otros factores. A 5 años de la emergencia por salud pública, la pandemia, la reactivación y el contexto internacional. Entre posibles causas, los incrementos del salario mínimo de indexación, el traspaso a precios corrientes, los gastos y su progresivo aumento de precio relacionado con el mes, durante y año anterior, la fijación en los otros bienes y servicios de los mercados, los precios del productor o el costo de producir en el 2019 variaron con el 0,59%. En Colombia, durante julio de 2024, los costos promedio del productor aumentaban en la variación mensual el 0,23%, en el 2025 el 0,25%, la diferencia de los incrementos más el 0,02%. La agricultura y pesca varió el 3,67% en julio de 2025. Entre estas, las frutas de pepita y hueso el 18,78%, la producción de hortalizas de raíz, jugosas y tuberosas el 15,45%, las hortalizas de hoja o tallo el 17,73%. Con ello bajaron los huevos de gallina con cáscara el menos 3,35%, de otros frutos oleaginosos el menos 6,46%, el café menos 15,68%. La industria menos el 0,61%, de la trilla de café verde menos el 6,55%, oro semilabrado el menos 2,99%, procesamiento de azúcar de caña menos 7,35%. En cambio, suben los costos en cuanto al procesamiento de la carne de pollo el 1,28%, carne de ganado bovino el 1,33%, la producción de combustible 2,99%, la minería baja menos el 0,86%, como los aceites de petróleo menos el 2,08%, metales no ferrosos menos 1,81%, igual a producción de gravas, piedras partidas o trituradas menos el 1,81%, sube la hulla 0,86%, el cobre 11,35% y gas natural licuado 10,93%. El índice de precios el índice de precios al consumidor, las mayores alzas promedio mensuales en Colombia durante julio de 2025 están sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas con el 0,82%, entre esas el tomate de árbol el 19,51%, la zanahoria el 19,38%, la cebolla el 10,5%, la salud el 0,39%, como los productos farmacéuticos y dermatológicos el 0,59%, estándares de laboratorio 0,55%, elementos médicos 0,48%, presente de hoteles 0,35%, así las de bebidas calientes como tinto, café con leche, chocolate, el 1,11%, los gastos en discotecas, bares, tabernas 0,47%, la gaseosa y otros refrescos 0,38%, comidas a la mesa y otros de 0,36%. En Colombia, la variación promedio anual del índice de precios de los servicios públicos o el alojamiento variaron al alza del 4,95%, entre esos el suministro de gas el 10,05%, la copropiedad el 9%, el aseo el 8,91%, el arriendo efectivo el 5,95%, e imputado 5,6%. La electricidad bajó menos 4,45%. Por su parte, el transporte subió 5,36%, como los peajes el 12,48%, el transporte escolar el 10,13%, el transporte urbano el 9,45%, parqueaderos el 9,43%.
Transporte intermunicipal e interpredial el 7,94%, información y comunicaciones bajó menos el 1,10%, así los equipos de telefonía móvil, similares y reparación menos 27,11%, los servicios de comunicación fija, móvil y provisión de Internet 0,58%. Durante el primer semestre, los dominios geográficos, entendidos desde enero de 2025, em, durante el primer semestre, los dominios geográficos entendidos desde enero de 2025, la variación año corrido respecto al promedio total con alzas de 4,02%, 10 ciudades sobre el 4%, 11 con otras áreas urbanas a más de 3%, únicamente 2 sobre el 2%, Pereira durante el 2025 en donde más variaron al incrementar con el 4,65% de los precios, en Bogotá el 4,30%, Manizales 4,09%, Santa Marta 4,01%, Medellín 3,78%, Cartagena 3,55%, Valledupar 3,29%. En Villavicencio, la variación anual con referencia a julio de 2025, las alzas que variaron el 5,04%, han dejado de subir 0,38%. Incrementan más en lo corrido la diferencia de 0,24% comparado con el de 2024 por su parte en la mensual, 0,41% tanto el mes y en lo corrido del año los gastos se incrementaron más. Aún sin sobrepasar la anualidad, la ciudad continúa sobre el 5%. Los alimentos y no alcohólica operaron promedio durante el mes con el 2,04%, entre eso los tomates de árbol con alzas de 27,85%, las zanahorias 25,50%, moras 13,34%, cebolla 11,82%. En cuanto a la salud, 0,65% con los servicios médicos menores, pequeña cirugía ambulatoria 1,58%, consulta médica particular 10,20%, exámenes ambulatorios particulares 7,29%, productos farmacéuticos 6,23%, los restaurantes y hoteles 0,46%, así las bebidas preparadas y servidas, el tinto café con leche, chocolate 12,84%. Pago por alimentación en comedores el 11,69%, comidas en establecimientos de servicios a la mesa, autoservicios 9,47%. En Villavicencio, la variación anual de julio de 2025 en transporte en promedio varió el precio más 5,38%, entre esos el urbano el 12,53%, peajes del 12,48%, transporte de pasajeros y equipaje en avión el 7,93%, parqueaderos 7,73%, transporte escolar 7,11%, alojamiento de los servicios públicos como el gas con alzas del 22,9%, aseo el 17,71%, cobro predial el 10,07%, el arriendo efectivo el 4,93%, imputado el 4,74%. En cuanto a información y comunicación, bajó menos 0,93%, así que de telefonía móvil menos 25,29%, subió el servicio de comunicación 0,82%. La inflación en Villavicencio al 5,04%, la variación anual de julio está sobre el promedio nacional al 4,9%, con un paro arrocero, interrupciones en la movilidad entre Bogotá y la capital del Meta, sin más hechos en la carretera o afectaciones por emergencias en la vía. Pero anuales en junio de 2025 variaron el 4,63%. Por lo anterior se observa una tendencia alcista sin sobrepasar las alzas del año pasado, cuando registraban el 5,42%. Ondas de economía en ondas del Meta. La inflación durante julio de 2025 en Colombia con el 4,9% y en Villavicencio el 5,04%. Edición en folio en ondas del Meta. Ondas de economía en ondas del Meta. Que estén muy bien. Desde Villavicencio, Colombia.